Oye, esta noche retrocedamos juntos al año 60 después de Cristo, a las tierras brumosas de Britania. Bienvenidos, queridos oyentes. Antes de comenzar este viaje nocturno, déjame saber en los comentarios, ¿desde dónde nos escuchas? ¿Qué hora es en tu rincón del mundo? Me encantaría saberlo. Así que, atenúa las luces, acomoda tu almohada y respira profundamente. Tú eres Boudica, reina de los Icenos, una mujer que posee tierras, que gobierna ejércitos, que decide el destino de miles. Pero a solo unos días de marcha hacia el sur, en las villas romanas de mármol blanco, otras mujeres cuyas culturas dominan medio mundo conocido, no pueden ni siquiera heredar la casa donde nacieron. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede una bárbara pintada de azul, envuelta en pieles de lobo, tener más poder legal que la esposa de un senador romano vestida de seda púrpura? Esta noche, caminemos juntos por los campos embarrados de Britania. Sintamos el peso del torque de oro alrededor de tu cuello. Escuchemos el chirrido de las ruedas de tu carro de guerra y descubramos por qué las leyes que nunca te enseñaron en la escuela cambiaron el curso de imperios enteros. Eres Boudica, y esta mañana te despiertas en tu roundhouse de techos de paja. El humo del fuego central pica tus ojos mientras te incorporas lentamente. Afuera, escuchas el mugido suave del ganado, tus vacas, tu ganado, porque según las leyes de los Icenos, una mujer casada puede poseer propiedades por derecho propio. Tus dedos tocan el frío torque de oro que descansa sobre tu pecho, el símbolo de tu linaje real, heredado de tu madre, quien lo heredó de su madre. La luz grisácea del amanecer britano se filtra entre las grietas de las paredes de mimbre entretejido. Puedes oler el pan de cebada tostándose sobre las piedras calientes, preparado por tus sirvientes, personas libres que trabajan tu tierra, tierra que posees bajo tu propio nombre, no bajo el de tu difunto esposo Prasutagus. En la esquina de la habitación, tus dos hijas duermen todavía, envueltas en pieles de oveja. Ellas heredarán estas tierras algún día, tal como tú heredaste las de tu linaje. Es la forma icena, la forma celta, la forma que ha existido desde antes de que Roma fuera siquiera una idea en las colinas del Lacio. Te pones de pie lentamente, sintiendo el suelo de tierra compactada bajo tus pies descalzos, y caminas hacia la entrada, apartando la pesada cortina de cuero que bloquea el viento invernal. Desde el umbral de tu hogar, miras las tierras que se extienden ante ti, bajo la neblina matutina. 200 hectáreas de campos cultivados, bosques de robles antiguos donde tus antepasados cazaban, pastos donde pastan más de 300 cabezas de ganado. Todo esto es tuyo, legalmente, irrevocablemente tuyo. No un regalo de tu esposo, no una concesión de tu padre, sino tu herencia directa, tu propiedad bajo las leyes tribales que han gobernado estas tierras durante 1000 años. Observas a lo lejos, donde los esclavos romanos capturados después de las escaramuzas fronterizas trabajan en los campos más alejados. Incluso ellos, prisioneros de guerra, tienen un estatus legal definido bajo tu jurisdicción. Tú decides su destino. Tú determinas sus condiciones, porque eres la soberana legal de estas tierras. Un cuervo graznó desde el techo de paja, y recordás las palabras de tu madre en su lecho de muerte hace 3 inviernos. Una mujer icena es dueña de su destino, de sus tierras, de su honor. Nunca olvides esto, hija mía, porque los romanos que avanzan desde el sur no comprenden nuestras leyes, y lo que no comprenden, intentan destruir. El viento frío azota tu rostro, llevando el olor a humo de madera, a ganado, a tierra mojada. Estos aromas son la prueba tangible de tu poder, no el poder prestado de un marido, no la autoridad delegada de un padre, sino el poder absoluto que fluye de generaciones de mujeres icenas que gobernaron antes que tú. Regresas al interior del roundhouse, donde tus hijas ahora comienzan a despertar. La mayor, de 12 años, se estira entre las pieles, sus ojos aún somnolientos. La menor, de 10, bosteza y se acurruca más profundamente en el calor. Estas niñas, tus herederas, recibirán todo lo que posees, dividido equitativamente entre ambas, porque las leyes icenas no favorecen a los varones sobre las mujeres. No priorizan al primogénito sobre los menores. La justicia fluye como agua clara, sin distinción de género.
Te arrodillas junto al fuego central, añadiendo leña seca que chisporrotea y estalla. El calor aumenta, envolviendo el espacio circular. En la pared cuelgan tus armas: una espada larga de hierro con empuñadura decorada, 2 lanzas con puntas de bronce, un escudo redondo pintado con espirales azules. Estas no son decoraciones, son herramientas de guerra que has empuñado en batalla, porque una reina Icena no solo gobierna, también defiende. El derecho a portar armas, el derecho a liderar ejércitos, el derecho a declarar guerra. Todo esto fluye naturalmente de tu estatus como propietaria de tierras. Posesión y poder son inseparables en la cultura celta, y las mujeres poseen ambos con la misma legitimidad que los hombres. Preparas el desayuno para tus hijas: avena cocida con miel salvaje, leche fresca de tus propias vacas, pan de cebada del día anterior. Mientras trabajas, reflexionas sobre las historias que llegan del sur, historias de mujeres romanas atrapadas en casas sin ventanas, incapaces de poseer nada, dependientes eternamente de padres, luego esposos, luego hijos varones. Es un concepto tan extraño que apenas puedes comprenderlo. Después del desayuno, te vistes para el día. Tus sirvientas te ayudan a colocar la túnica ceremonial, más elaborada que la de dormir, con bordados de hilos de oro que representan lobos corriendo en patrones infinitos. Te aplican el woad, la pintura azul sagrada, en complejos diseños espirales sobre tus mejillas y frente, alrededor de tus muñecas, sobre el dorso de tus manos. Estos diseños no son mera decoración, son declaraciones de estatus, de linaje, de poder legal y militar. El proceso toma casi 1 hora, porque cada línea debe ser perfecta. Cada espiral debe conectar correctamente con la siguiente. Mientras permaneces inmóvil durante la aplicación, recuerdas cuando tu madre te explicó el significado de cada símbolo. El lobo representa independencia. La espiral representa continuidad de la línea femenina. El triskel representa el derecho de las mujeres a gobernar, guerrear y juzgar. Una vez completa la decoración, te colocan el manto de piel de lobo sobre los hombros, asegurado con un broche de plata del tamaño de tu puño. El peso es considerable, pero reconfortante. Te hace sentir conectada con todas las reinas que lo vistieron antes. El cinturón de cuero grueso ciñe tu cintura. De él cuelgan pequeñas bolsas con hierbas medicinales, un cuchillo de hierro para uso cotidiano, un sello de bronce con tu marca personal, el sello que usas para autorizar transacciones legales, para firmar tratados, para condenar criminales a muerte. Tus hijas observan fascinadas, memorizando cada paso del ritual, porque algún día ellas pasarán por esto mismo. Heredarán no solo tus tierras, sino también tus responsabilidades legales, tu autoridad judicial, tu derecho a comandar guerreros. Sales de tu roundhouse hacia la aldea, donde ya se ha reunido una multitud esperándote. Hoy es día de asamblea, el día en que como reina y propietaria legal de estas tierras, presides sobre disputas, apruebas transacciones y administras justicia. Los aldeanos se apartan respetuosamente, formando un pasillo, mientras caminas hacia el círculo de piedras antiguas en el centro de la aldea, el lugar sagrado donde se han tomado decisiones legales durante generaciones incontables. El círculo consiste en 12 piedras verticales, cada una del tamaño de un hombre adulto, dispuestas alrededor de un espacio abierto donde arde un fuego ceremonial. Tu trono, un asiento de madera tallado con intrincados diseños, espera en el lado norte del círculo, orientado hacia el sur, hacia donde se encuentran los territorios romanos, un recordatorio constante de la amenaza que crece. Te sientas lentamente, consciente de que cientos de ojos te observan. El druida principal de tu tribu, un hombre anciano con barba blanca hasta la cintura, se acerca y te ofrece una copa de hidromiel ceremonial. Bebes, sintiendo el líquido dulce y picante bajar por tu garganta. Luego el druida proclama en voz alta que la asamblea está abierta, que la reina Boudica, propietaria legal de estas tierras por derecho de nacimiento, está lista para escuchar a su pueblo. El primer caso es una disputa sobre límites de propiedad entre 2 agricultores. Escuchas pacientemente mientras ambos presentan sus argumentos. Examinas las marcas de piedras fronterizas que han traído como evidencia. Consultas los registros memorísticos del druida sobre transacciones pasadas.
Finalmente pronuncias tu veredicto, y ambas partes se inclinan aceptando tu decisión, porque tu palabra es ley, absoluta e incuestionable. El segundo caso del día es más complejo. Una viuda reclama el derecho a heredar las tierras de su difunto esposo, pero los hermanos del hombre muerto argumentan que ellos, como parientes varones, deberían heredar en su lugar. La mujer, de unos 40 años, con rostro curtido por el trabajo de campo, se para ante ti con la espalda recta, sin miedo, porque conoce las leyes. Mi señora, dice con voz firme, trabajé esas tierras junto a mi esposo durante 20 años. Mis manos araron esos surcos, mis rodillas sangraron plantando cebada, mis brazos cargaron el agua desde el arroyo. Las leyes de nuestros ancestros me otorgan el derecho de poseer lo que ayudé a construir. Los hermanos protestan ruidosamente, citando costumbres de otras tribus, mencionando lo que hacen los romanos en sus territorios conquistados. Tú levantas una mano. El silencio cae instantáneamente. Las leyes romanas no gobiernan aquí, pronuncias con voz clara que resuena entre las piedras antiguas. Una mujer icena que trabaja la tierra, la posee. Este principio es más antiguo que Roma, más antiguo que la memoria de nuestros druidas, más antiguo que estas piedras que nos rodean. Declaras que la viuda heredará todas las propiedades. Los hermanos deben inclinarse y aceptar, porque desafiar tu juicio sería desafiar 1000 años de tradición legal. La mujer te mira con lágrimas de gratitud, pero tú no buscas gratitud, solo justicia. La misma justicia que protege tus propias propiedades, que protegerá a tus hijas cuando tú partas. El druida registra tu decisión en su memoria entrenada, donde permanecerá como precedente legal para futuras generaciones. Así es como las leyes celtas evolucionan, no escritas en pergamino como hacen los romanos, sino vivientes en la memoria de aquellos que las preservan. Para el mediodía, has juzgado 8 casos más. Disputas sobre ganado robado, contratos matrimoniales, derechos de pastoreo, compensaciones por heridas en peleas. Cada decisión refuerza el tejido legal que mantiene unida a tu tribu. Cada veredicto demuestra que las leyes celtas funcionan, que la justicia no requiere el complejo sistema de códigos escritos que los romanos tanto alaban. Un mensajero llega corriendo, jadeante y cubierto de barro. Trae noticias del sur. Los romanos han establecido un nuevo fuerte a solo 3 días de marcha. Están reclamando tierras que tradicionalmente pertenecen a tribus aliadas. Han comenzado a imponer sus propias leyes, y esas leyes, dice el mensajero con voz temblorosa, no reconocen los derechos de propiedad de las mujeres. El círculo se llena de murmullos inquietos. Tú permaneces inmóvil, procesando esta información. En los territorios romanos, una mujer como tú, una reina, una propietaria de tierras, una comandante de guerreros, sería reducida al estatus de propiedad. Pasaría de dueña a poseída, de soberana a sujeta, de libre a encadenada por leyes que ni siquiera reconocen su capacidad legal para existir como individuo. Dime, preguntas al mensajero con voz controlada, ¿qué ha sucedido con las mujeres que poseían tierras en los territorios conquistados? El mensajero traga saliva nerviosamente. Las tierras han sido transferidas a sus parientes varones más cercanos. Padres si viven, hermanos si no, esposos si están casadas. Si una mujer no tiene parientes varones, las tierras pasan al Estado romano. Ellas se quedan sin nada, dependientes completamente de la caridad masculina. El silencio que sigue es más pesado que el plomo. Miras tus manos, las manos que firmaron tratados, que empuñaron espadas, que aceptaron juramentos de lealtad. Estas manos que bajo la ley romana no tendrían derecho a firmar ni siquiera un contrato de venta de una gallina. Esa noche, después de que la asamblea se disuelve, regresas a tu roundhouse con pasos pesados. Tus hijas corren a encontrarte, pero tú apenas las notas. Te sientas junto al fuego, mirando las llamas danzantes, recordando historias que tu madre te contó, historias de otras tierras ya conquistadas por Roma, de reinas reducidas a mendigos, de propietarias convertidas en dependientes. Tu consejero más antiguo, un guerrero que sirvió a tu padre, entra y se sienta a tu lado. He visto tu expresión antes, dice suavemente.
La tuviste cuando los romanos mataron a tu tío, cuando quemaron las aldeas del oeste. ¿Qué harás ahora, mi reina? ¿Qué puedo hacer?, respondes, tu voz apenas un susurro. Las leyes romanas son como una inundación. Arrasan todo a su paso. Reemplazan nuestras tradiciones de 1000 años con pergaminos escritos por hombres que nunca han visto estas tierras, que no comprenden que una mujer puede ser tan capaz como un hombre de gobernar, de juzgar, de poseer. El guerrero asiente. Los romanos creen que la capacidad legal está en los genitales, no en la mente o el corazón. Por eso sus mujeres, incluso las hijas de emperadores, viven como pájaros en jaulas doradas, hermosas, cuidadas, pero sin libertad, sin derechos, sin voz legal. Miras a tus hijas dormidas en sus pieles. Bajo las leyes romanas, mis hijas no heredarían nada de esto. Dices, tu mano haciendo un gesto que abarca todo: la casa, las tierras, el ganado, el poder. Todo pasaría a... ¿quién? Mi hermano murió en batalla hace 5 años. Mi padre está muerto. Mi esposo está muerto. Según las leyes romanas, todo lo que poseo pasaría directamente al emperador, y mis hijas se convertirían en... nada. En sombras sin sustancia legal. Los días siguientes pasan en preparación. Envías mensajeros a otras tribus y cenas, a los trinovantes al sur, a los coritanos al norte, convocando a los jefes tribales para un consejo de guerra, porque ahora entiendes que esto no es solo sobre tierras o tributos, es sobre la supervivencia misma de tu forma de vida, de las leyes que han gobernado a tu pueblo desde tiempos inmemoriales. Mientras esperas las respuestas, investigas más sobre las leyes romanas que amenazan con destruir todo lo que conoces. Un comerciante griego que viaja entre territorios romanos y celtas te visita. Trae pergaminos que describen el sistema legal romano, la patria potestas, el poder del padre, que continúa incluso cuando las hijas se casan, incluso cuando tienen sus propios hijos. Una mujer romana, explica el griego con su acento extraño, permanece perpetuamente bajo tutela masculina. Primero su padre, si él muere, su hermano mayor o tío paterno. Si se casa, su esposo comparte este control. Ella no puede firmar contratos, no puede comprar o vender propiedades, no puede testificar en corte excepto en casos muy limitados, no puede ser tutora legal ni siquiera de sus propios hijos si su esposo muere. Te inclinas hacia adelante, fascinada y horrorizada. ¿Pero qué pasa con las mujeres de riqueza y educación? ¿Las hijas de senadores? ¿Las esposas de generales? El griego se encoge de hombros. Pueden tener influencia política, pueden manejar las finanzas domésticas con permiso tácito, pueden poseer joyas y esclavas personales, pero legalmente son invisibles. Sus propiedades están registradas a nombre de sus tutores masculinos. Sus transacciones requieren aprobación masculina. Incluso las emperatrices viudas necesitan que sus hijos adultos firmen documentos en su nombre. Miras nuevamente el pergamino. Las palabras en latín que no puedes leer, pero cuyo significado ahora comprendes perfectamente. Estas leyes convertirían a una reina en una sombra. Una semana después, los jefes tribales comienzan a llegar. Hombres y mujeres de igual estatus, porque entre los celtas, el liderazgo no es exclusivo de un género. Cartimandúa, reina de los brigantes, llega con su guardia de honor. Prasutagus, tu difunto esposo, había negociado alianzas con ella años atrás. Ahora su rostro muestra la misma preocupación que el tuyo. Los romanos llegaron a mi frontera sur el mes pasado, te dice mientras comparten hidromiel esa noche. Ofrecieron un tratado. A cambio de mi sumisión formal, permitirían que mantuviera mi reino. Pero cuando leí los términos, descubrí que mi reino pasaría a Roma a mi muerte, no a mi hija, no a mi sobrina, sino directamente al emperador, porque según sus leyes, una mujer no puede transferir propiedad por herencia. Otros jefes cuentan historias similares. Los trinovantes reportan que los romanos han comenzado a confiscar tierras de viudas, alegando que sin tutores masculinos apropiados, las propiedades deben pasar al control del Estado. Los coritanos hablan de mujeres comerciantes prósperas que han perdido sus negocios cuando los oficiales romanos se negaron a reconocer sus contratos, insistiendo en que necesitaban que hombres firmaran en su nombre. Es una invasión silenciosa, observas,
tu voz resonando en el gran salón donde están reunidos. No con espadas, aunque esas también vienen, sino con leyes, con pergaminos, con la redefinición de qué significa ser humano. Para los romanos, la humanidad legal completa está reservada solo para los hombres. Las mujeres, sin importar su riqueza, su sabiduría, su poder, somos perpetuas niñas bajo tutela eterna. Los reunidos asienten sombríamente. Todos han escuchado las historias de Cleopatra, quien gobernó Egipto, pero necesitaba compartir formalmente el trono con su hermano pequeño para satisfacer las leyes romanas. De Zenobia, quien conquistó provincias enteras, pero fue despreciada por Roma, no por su ambición, sino por su género. Durante 3 días, el Consejo debate estrategias. Algunos abogan por la resistencia armada inmediata, otros sugieren negociación diplomática, buscar términos que preserven al menos algunos derechos tradicionales. Pero tú conoces la verdad que todos evitan decir en voz alta. Los romanos no negocian, imponen. En la tercera noche, un mensajero romano llega. No pide permiso. Simplemente entra escoltado por soldados con armadura de acero pulido. Porta un pergamino sellado con el símbolo del gobernador provincial. Lo desenrolla y lee en latín, luego en britónico torpe. Por orden del procurador imperial Catus Decianus, todas las tierras del difunto rey Prasutagus de los Icenos serán divididas. Mitad al imperio romano según los términos de clientela. La otra mitad será administrada bajo tutela romana hasta que se establezca un heredero masculino apropiado. La reina Boudica será compensada con una pensión anual y una residencia adecuada bajo supervisión romana. El silencio que sigue es absoluto. Luego, risas. No de humor, sino de incredulidad amarga. El mensajero romano parece confundido. No comprende que acaba de declarar que tú, una reina soberana, propietaria legal de estas tierras por derecho de nacimiento, no por matrimonio, serás reducida a pensionista, viviendo de la caridad del emperador. Dile a tu procurador, respondes, tu voz peligrosamente calmada, que no acepto su generosa oferta. Estas tierras son mías, no fueron regalo de mi esposo, no son herencia matrimonial, son mi herencia de sangre, de 1000 años de mujeres y cenas que las poseyeron antes que yo. Ningún emperador en Roma puede borrar esa verdad con tinta en pergamino. El mensajero se pone pálido. Mi señora, resistir traerá consecuencias. El procurador tiene autoridad para confiscar por la fuerza. Entonces que venga, respondes. Que venga con sus soldados, con sus leyes escritas, con su arrogancia de creer que puede redefinir la realidad. Y aprenderá que algunas cosas, algunas verdades, no se destruyen fácilmente. Esa noche, después de que el mensajero romano parte, tembloroso y pálido, te sientas sola en tu roundhouse. Tus hijas duermen, ajenas al hecho de que su futuro acaba de ser amenazado. Sostienes en tus manos el sello de tu clan, el antiguo disco de bronce que tu madre te dio, que su madre le dio a ella, retrocediendo generaciones hasta perderse en la niebla del tiempo. Este sello ha firmado tratados, ha autorizado transferencias de tierras, ha marcado documentos legales durante 200 años de historia icena. Bajo las leyes romanas, este sello no tendría valor, porque las mujeres no pueden firmar documentos legales. Lo que representa, el poder femenino de actuar como agente legal independiente, simplemente no existe en su mundo. Piensas en las mujeres romanas que has conocido, esposas de oficiales estacionados en los fuertes fronterizos, hermosas, educadas, vestidas en sedas costosas. Pero cuando hablas con ellas, descubres que viven en jaulas invisibles. Mi esposo decidió, mi padre aprobó, necesito permiso de mi hermano. Cada frase una pequeña rendición, cada decisión delegada a un hombre. Una de ellas, esposa de un centurión, te confesó una vez con voz envidiosa: escucho que entre tu pueblo, las mujeres pueden poseer propiedades. ¿Es cierto? Cuando confirmaste que sí, sus ojos se llenaron de lágrimas. Toda mi dote, la herencia que mi padre me dejó, está registrada a nombre de mi esposo. Si él muere, pasa a su hermano, no a mí, no a nuestros hijos. He pasado 15 años construyendo nuestro hogar, nuestro negocio,
y legalmente no poseo nada de ello. Ahora comprendes que lo que Roma trae no es solo conquista territorial, es colonización conceptual, la imposición de una visión del mundo donde la mitad de la humanidad es legalmente invisible. Los días siguientes traen una avalancha de malas noticias. Los romanos han comenzado a actuar. Soldados llegan a aldeas y cenas, proclamando que las tierras ahora pertenecen al emperador. Los que resisten son azotados, encadenados, enviados como esclavos a las minas del oeste. Las mujeres que reclaman sus derechos de propiedad son ignoradas, tratadas como si fueran invisibles, sus protestas descartadas como histeria femenina. Un grupo de viudas llega a tu roundhouse, son 12, todas ancianas, rostros curtidos por décadas de trabajo en el campo. Cuentan sus historias con voces temblorosas pero llenas de indignación. Trabajé esas tierras durante 40 años, dice una. Enterré a mi esposo allí, a 2 de mis hijos. Mis manos conocen cada piedra, cada árbol. Pero llegó un centurión con un pergamino y declaró que ahora pertenece al Estado romano. Me ofreció trabajo como esclava en mi propia tierra, o puedo irme con nada. Otra anciana, con cabello completamente blanco, se adelanta. Mi nieta cumplió 16 años el mes pasado. Heredó tierras de su abuela materna, como es nuestra costumbre. Tierras que han pasado de madre a hija durante 6 generaciones. Los romanos dijeron que una muchacha soltera no puede poseer propiedades, que debe esperar hasta casarse, y entonces las tierras pasarán a su esposo. 6 generaciones de mujeres libres, borradas con una firma. Escuchas cada historia, sintiendo tu furia crecer como las llamas de un incendio. Estas no son solo propiedades, son identidades, dignidades, la libertad misma de existir como personas completas bajo la ley. Los romanos no están simplemente conquistando tierras, están conquistando almas, redefiniendo qué significa ser mujer, reduciéndolas de soberanas a sombras. Iré al procurador, anuncias finalmente. Hablaré con él directamente. Le haré entender que nuestras leyes no son caprichos tribales, son justicia, y la justicia no se destruye fácilmente. Viajas durante 2 días hacia el sur, hacia Camulodunum, la nueva capital romana de Britania. Tu escolta consiste en 20 guerreros, suficientes para mostrar estatus, pero no tanto como para parecer amenazante. Cada kilómetro te acerca a un mundo que se vuelve progresivamente más extraño, más romano. Los roundhouses celtas son reemplazados por villas rectangulares de piedra. Los campos abiertos dan paso a granjas divididas geométricamente. Las vestimentas de lana de colores brillantes ceden ante togas blancas aburridas. Es como cruzar de un mundo vivo a uno de mármol muerto. Camulodunum te impacta. Un enorme templo dedicado al emperador Claudio domina el centro, rodeado de edificios administrativos de piedra blanca. Soldados romanos patrullan las calles en formaciones perfectas. Todo es orden, geometría, control, lo opuesto exacto al flujo orgánico de una aldea celta. Te conducen al Praetorium, la residencia del procurador Catus Decianus. El edificio es impresionante, columnas de mármol importado, mosaicos elaborados en los pisos, fuentes en los patios. Pero también frío, sin el calor de un fuego central, sin el humo reconfortante, sin vida. Catus Decianus te recibe en un atrio con techo abierto. Está sentado en una silla curul, símbolo de autoridad romana. Ni siquiera se levanta cuando entras. Una descortesía calculada. Eres una reina, pero él te ve solo como una mujer bárbara de una tribu cliente. Boudica de los Icenos, dice en latín, que un intérprete traduce. Has venido a aceptar los términos generosos del emperador, supongo. Su tono es condescendente, como hablaría a una niña. He venido, respondes, tu voz clara y fría, a informarte de tu error. Las tierras icenas no son herencia de mi difunto esposo, son mi herencia de sangre. Ninguna ley romana puede cambiar esa realidad. Decianus se ríe. Es una risa breve, despectiva. ¿Tu herencia? Dice, con incredulidad exagerada. Una mujer no puede heredar tierras bajo la ley romana. Esto es civilización básica, algo que vuestras tribus bárbaras aún no comprenden.
Las tierras pertenecen a los hombres, son transmitidas por líneas masculinas. Una mujer es... Busca la palabra. Un vaso, un recipiente para crear herederos varones, pero no un propietario en sí misma. Sientes la furia subir como bilis en tu garganta, pero la controlas. Tus leyes romanas no gobiernan aquí, respondes fríamente. Los icenos somos aliados, no súbditos. Tenemos tratado con Roma. Tu emperador Claudio lo firmó personalmente, garantizando la soberanía de nuestras leyes tribales. Decianus se inclina hacia adelante, su expresión volviéndose más dura. Ese tratado murió con tu esposo, quien fue rey cliente de Roma, no tú. Tú no eres nada sin un tutor masculino apropiado, y como no tienes padre vivo, ni hermanos, ni heredero varón, tus tierras revierten al emperador por defecto. ¿Por defecto? Tu voz se eleva. Tengo 2 herederas, mis hijas, que bajo nuestras leyes poseen derechos iguales a cualquier hijo varón. El procurador se encoge de hombros. Hijas no cuentan en materia de herencia real. Son útiles para alianzas matrimoniales, pero no pueden gobernar, poseer o transferir propiedades. Esto no es negociable, es ley natural, la ley de todos los pueblos civilizados. En ese momento comprendes que no hay negociación posible. Este hombre, este sistema, no te ve como humana completa. Ve a todas las mujeres como defectuosas por naturaleza, incapaces de la razón necesaria para poseer propiedades o ejercer poder. Para él, tus 1000 años de historia de reinas gobernantes son simplemente aberraciones bárbaras que Roma corregirá benevolentemente. Entonces no hay acuerdo posible, dices finalmente, porque yo no renunciaré a lo que es mío por derecho, y tú no reconocerás ese derecho. Estamos en impas. Pero antes de que puedas salir, Decianus hace un gesto a sus guardias. Un momento, dice, su voz ahora conteniendo amenaza. Quizás no comprendes completamente tu situación. Permíteme clarificarla. Los guardias bloquean la salida. Sientes a tus propios guerreros tensarse detrás de ti, pero están superados en número 10-1 en este edificio lleno de soldados romanos. ¿Me detienes?, preguntas, tu voz peligrosamente calmada. ¿A una reina aliada bajo bandera de tregua? No te detengo, responde Decianus. Simplemente te educo sobre las consecuencias de la resistencia obstinada. Hace otro gesto, y más soldados entran. Verás, bajo la ley romana, cuando una persona se niega a cumplir con órdenes imperiales legítimas, están sujetos a castigo. Y tú, querida Boudica, acabas de negarte públicamente a acatar la voluntad del emperador. Tu corazón late más rápido, pero mantienes tu rostro inmóvil. ¿Me amenazas? Te informo, dice con sonrisa fría. El castigo estándar para desobediencia de este nivel es correctivo, diseñado para recordar al ofensor su lugar apropiado en el orden social. Se levanta de su silla, camina hacia ti. Y para una mujer que se olvida de que debe ser obediente, subordinada, el correctivo es particularmente memorable. Ves la intención en sus ojos una fracción de segundo antes de que suceda. «Tómenla», ordena. Los soldados se mueven rápido, demasiado rápido. Tus guerreros intentan intervenir, pero son golpeados, desarmados, empujados hacia atrás. Manos fuertes te agarran, te arrastran. Luchas, pero son demasiados, demasiado fuertes. Te llevan a un patio lateral, te obligan a arrodillarte. El castigo estándar, anuncia Decianus, por desobediencia de un sujeto cliente, es flagelación pública, 40 latigazos. Sientes el terror helado, pero te niegas a mostrarles miedo. Soy una reina, dices, tu voz temblorosa pero desafiante. No una esclava para ser azotada. Bajo la ley romana, responde Decianus, eres solo una mujer sin tutor apropiado, que equivale legalmente a una esclava fugitiva. Y las esclavas fugitivas son azotadas. El látigo cae y el dolor explota a través de tu espalda como fuego líquido. Muerdes tu labio hasta que sangra, negándote a gritar, a darles esa satisfacción. El segundo golpe, el tercero, cada uno arrancando piel, dejando líneas de fuego ardiente. Pierdes la cuenta después de 15, el dolor fusionándose en una agonía continua. Cuando finalmente termina, te dejan caer al suelo. La túnica de azafrán,
regalo de tu madre, está empapada de sangre. Tu espalda es fuego. No puedes moverte sin que nuevas olas de agonía te atraviesen. Pero aún no lloras, no les darás eso. Decianus se inclina sobre ti. ¿Comprendes ahora tu lugar?, pregunta, su voz suave, casi gentil, lo que lo hace más obsceno. Las mujeres que desafían a Roma aprenden esta lección. Las leyes romanas no son sugerencias, son la realidad que ahora gobierna tu mundo. Resiste nuevamente, y los castigos serán más severos. Te levantas, cada movimiento agonía, pero te levantas, porque una reina no permanece postrada ante sus enemigos. Tus guerreros corren a ayudarte, pero los empujas suavemente. Caminas hacia la salida sola, con la espalda recta a pesar del dolor atroz, dejando un rastro de sangre en el mármol blanco. En la entrada, te detienes, miras hacia atrás. Decianus observa con expresión satisfecha. Cree que te ha quebrado, que has aprendido. Procurador, dices, tu voz ronca pero clara. Has cometido un error hoy. No me has enseñado mi lugar, me has enseñado el tuyo. Y cuando venga por ti, y vendré, recordarás este momento, y comprenderás qué terribles maestros son el dolor y la humillación. Sales antes de que pueda responder. Montas tu caballo a pesar de la agonía, y cabalgas de regreso hacia el norte, hacia tu pueblo. Cada paso del caballo envía ondas de dolor, pero no disminuyes el ritmo, porque ahora sabes, no hay negociación, no hay compromiso, solo guerra. El viaje de regreso toma 3 días en lugar de 2, porque no puedes cabalgar rápido sin desmayarte del dolor. Tus guerreros encienden hogueras cada noche, limpian tus heridas con agua y hierbas medicinales, pero la humillación arde más que las heridas físicas. Una reina, azotada como esclava, y no pudiste impedirlo. Pero con cada kilómetro hacia el norte, con cada amanecer sobre tu tierra nativa, algo crece dentro de ti. No es solo rabia, es claridad. Los romanos te han mostrado exactamente quiénes son, qué representan. No hay espacio para mujeres libres en su mundo, solo esclavas bien tratadas o maltratadas. Cuando finalmente llegas a tu aldea, la noticia de lo sucedido ya ha corrido delante de ti. Una multitud espera, silenciosa, horrorizada. Ven a su reina descender del caballo con movimientos rígidos. Ven la sangre seca en su túnica, la transformación en su rostro. Caminas directamente al círculo de piedras, al lugar de asamblea. Los druidas están esperando, los jefes tribales, los guerreros, todos reunidos. Te paras en el centro y hablas. He ido a negociar con Roma, tu voz resuena clara en el silencio, y Roma me ha dado su respuesta. Lentamente, dolorosamente, te quitas el manto, dejas que vean tu espalda, las líneas profundas del látigo, la evidencia de lo que Roma piensa de las mujeres que reclaman derechos. El gemido colectivo es como viento a través de las piedras. Esto, continúas, tu voz más fuerte ahora, es lo que Roma ofrece a las mujeres que no se someten. Y si las reinas son azotadas, ¿qué harán con las campesinas, con las viudas, con nuestras hijas? Te giras para enfrentar a la multitud. Los romanos creen que me han quebrado, que he aprendido mi lugar. Se equivocan. Lo que he aprendido es que no puede haber paz con quienes nos ven como menos que humanas, que no puede haber compromiso con quienes escriben leyes que nos borran de la existencia legal. Durante las semanas siguientes, tu aldea se transforma en un campamento de guerra. Guerreros llegan de toda la región icena, de tribus aliadas. Cartimandúa envía 1000 lanceros. Los trinovantes contribuyen con sus mejores jinetes. Incluso tribus que habían considerado someterse a Roma, ahora cambian de idea al ver lo que te hicieron. Porque las mujeres de estas tribus entienden, si una reina puede ser azotada, ninguna mujer está segura. Si las leyes que protegen los derechos femeninos pueden ser borradas con un decreto imperial, entonces todas las propiedades, todas las libertades, todos los derechos que han disfrutado durante generaciones están en peligro. No es solo una rebelión política, es una rebelión existencial. La defensa del derecho mismo de las mujeres a existir como personas legales completas. Entrenas con tus guerreros, a pesar de que tus heridas aún no han sanado completamente. Cada movimiento de la espada abre las cicatrices, pero ignoras el dolor. El dolor es temporal, la esclavitud legal es eterna. Tus hijas te observan practicar, memorizando cada movimiento. Ahora tienen 12 y 14 años.
suficientemente mayores para entender lo que está en juego, lo que perderán si Roma gana. Madre, pregunta a tu hija mayor una noche, si morimos luchando, ¿no será peor que vivir bajo las leyes romanas? Te arrodillas ante ella, tomas su rostro entre tus manos. Hija mía, vivir sin la capacidad de poseer, de decidir, de existir legalmente como persona completa, no es vivir. Es existir como sombra, como fantasma en tu propia vida. La muerte en batalla es momentánea, pero la muerte legal, la invisibilidad bajo la ley, esa muerte dura toda una vida y se transmite a tus hijas y a las hijas de tus hijas para siempre. Ella asiente, comprendiendo. Entonces lucharemos, dice simplemente, y ves en sus ojos el mismo fuego que arde en los tuyos, la misma negativa a ser borrada, a ser reducida, a ser invisible. Llega el momento de marchar. Has reunido un ejército de más de 100.000, guerreros de docenas de tribus, unidos por la comprensión de que esta batalla es sobre más que territorio. Es sobre el derecho a mantener leyes que respetan la humanidad completa de las mujeres. Deciden atacar Camulodunum I, la capital simbólica del poder romano en Britania, donde el templo de Claudio se alza como monumento a la arrogancia imperial, donde Decianus se sienta en su praetorium creyéndote quebrada y sumisa. Marchan durante 3 días. Tu ejército fluye como marea humana sobre las colinas. Los romanos no esperan esto. Han subestimado completamente el poder de tu rabia, la profundidad de tu determinación. Cuando Camulodunum aparece en el horizonte, detienes la marcha. Te paras ante tu ejército. ¡Allí!, gritas, señalando la ciudad. Allí está el templo construido sobre los huesos de nuestros ancestros. Allí están las leyes escritas en pergamino que nos borran de la existencia. Allí están los hombres que creen que pueden redefinirnos de soberanas a esclavas. El rugido de tu ejército es como trueno. Sacudes tu espada sobre tu cabeza. Hoy les enseñaremos que las mujeres que poseen tierras, que comandan ejércitos, que gobiernan pueblos, no se arrodillan, no aceptan, no se someten. La batalla que sigue es brutal. Los romanos luchan desesperadamente, pero están superados en número y completamente sorprendidos. Tu ejército se derrama sobre las murallas como agua. Las calles se llenan de combate. El templo de Claudio, ese monumento a la deificación masculina, es asediado. Los defensores luchan desde adentro durante 2 días, pero finalmente las puertas ceden. Tú personalmente lideras el asalto final, tu espada cortando a través de la resistencia romana. Encuentras a Decianus tratando de escapar por un pasaje secreto. Te paras ante él, bloqueando su camino. ¿Te acuerdas de mí, procurador? Preguntas, tu voz suave, casi gentil, lo que lo hace más aterrador. ¿Te acuerdas de enseñarme mi lugar? ¿De mostrarme la realidad de las leyes romanas? Decianus está pálido, aterrorizado. Por favor, comienza, pero lo interrumpes. Yo también te enseñaré algo, dices. Te enseñaré qué sucede cuando subestimas a las mujeres que poseen no solo tierras, sino dignidad, no solo propiedades, sino el conocimiento absoluto de su propio valor. Lo que sucede después es brutal, pero no es tortura sin sentido, es justicia, justicia celta, donde los crímenes contra la persona son pagados en especie. Decianus experimentará exactamente lo que ordenó para ti, y comprenderá, en sus últimos momentos, qué terrible error cometió al creer que el poder legal romano podía anular la realidad del poder real. Pero no es solo destrucción, es declaración. Sobre las ruinas del templo, plantas tu estandarte tribal, y proclamas que aquí, en este lugar donde Roma intentó borrar las leyes que honran a las mujeres como iguales, ahora se establece un nuevo orden, o más bien, se restaura el antiguo orden, donde la capacidad legal no depende del género, sino de la humanidad compartida. Las noticias de Camulodunum se extienden como fuego. Otras ciudades romanas evacúan. Los oficiales huyen hacia la costa. Londinium, el centro comercial romano, es tu próximo objetivo. La marcha hacia Londinium lleva una semana. Tu ejército ha crecido. Ahora son más de 120.000. Cada victoria atrae más tribus, más guerreros, que ven la posibilidad de realmente expulsar a Roma de Britania.
de preservar las leyes ancestrales que reconocen la capacidad plena de las mujeres. Pero tú sabes que el tiempo corre. El gobernador Suetonius Paulinus está en el oeste, conquistando la isla sagrada de Mona, destruyendo los centros druídicos. Eventualmente escuchará sobre tu rebelión y regresará con sus legiones profesionales. Debes infligir tanto daño como sea posible antes de que eso suceda. Londinium es un objetivo estratégico. Es el centro comercial de Britania romana, donde los mercaderes romanos se enriquecen con el comercio de esclavos, con la exportación de recursos celtas, con la transformación de personas libres en mercancías. Aquí también se aplican rigurosamente las leyes romanas sobre propiedad femenina. Las viudas celtas han perdido negocios construidos durante décadas, transferidos a tutores masculinos romanos que nunca trabajaron un día para crearlos. Envías mensajeros adelante, ofreciendo términos. Evacúen la ciudad, dejen los archivos legales intactos, y vivirán. Resistan, y compartan el destino de Camulodunum. Los romanos eligen evacuar. Las calles se llenan de refugiados huyendo hacia la costa, buscando barcos hacia Galia, hacia cualquier lugar lejos de tu furia. Entras a Londinium sin resistencia, una ciudad fantasma de edificios vacíos y mercados silenciosos. En el edificio administrativo encuentras los archivos, rollos y rollos de pergamino, registrando transferencias de propiedad, todas siguiendo la ley romana, todas borrando los nombres de mujeres como propietarias legítimas, reemplazándolos con tutores masculinos, hermanos, tíos, incluso hijos menores de edad, considerados más capaces legalmente que sus propias madres. Lees documento tras documento, cada uno una pequeña tragedia. La viuda Cartia, propietaria de 3 barcos comerciales, transferidos a su cuñado Marcus bajo tutela obligatoria. La heredera Bellocata, 18 años, propietaria de 200 hectáreas, transferidas a su primo Dubnus hasta su matrimonio, luego a su futuro esposo. Londinium arde tan completamente como Camulodunum, pero antes de que las llamas consuman todo, ordenas que copias de algunos documentos sean preservados. No los legales romanos, sino los testimonios de las mujeres que perdieron propiedades. Estos serán llevados a territorios celtas, mostrados como evidencia de por qué esta rebelión era necesaria. No fue ambición, no fue sed de poder, fue autodefensa existencial. Mientras Londinium se consume en llamas detrás de ti, recibes noticias. Suetonius Paulinus ha escuchado sobre la rebelión. Está marchando de regreso desde Mona con 2 legiones completas. Las legiones mejor entrenadas de Roma. Soldados profesionales que han conquistado media Britania. Tus comandantes debaten. Algunos argumentan que deberían dispersarse, volver a guerra de guerrillas, evitar batalla campal contra legiones romanas en formación. Pero tú niegas con la cabeza. Hemos llegado demasiado lejos para escondernos ahora, dices. Si huimos, los romanos dirán que fuimos criminales cobardes, rebeldes sin causa justa. No, enfrentaremos sus legiones, y ganaremos o moriremos. Pero nuestra causa será clara. Luchamos por el derecho de existir como personas completas bajo la ley. Marchas al encuentro de Paulinus. Tu ejército, ahora más de 150.000, es el más grande jamás reunido en Britania. Guerreros de docenas de tribus, unidos por propósito común. Muchos traen a sus familias, porque esto no es solo una campaña militar, es una migración de pueblos decididos a expulsar a Roma completamente. Encuentras a Paulinus en un campo abierto. Él ha elegido cuidadosamente su posición, un valle estrecho con bosques a ambos lados, donde tus números superiores no pueden desplegarse efectivamente, donde la disciplina romana puede compensar la desventaja numérica. Ves sus legiones formadas. 10.000 hombres en formación perfecta, escudos rectangulares bloqueados, jabalinas listas. Cada soldado un profesional, entrenado para matar eficientemente, para obedecer órdenes sin cuestionar, para mantener formación incluso cuando compañeros caen a su alrededor. La carga inicial es devastadora. Tu pueblo se derrama sobre el campo como marea. Los romanos responden con lluvia de jabalinas. Miles caen, pero miles más continúan. El impacto cuando tus guerreros golpean la línea romana sacude la tierra. Pero los romanos no rompen.
Entrenan para esto, para mantener formación bajo presión imposible. Sus espadas cortas trabajan metódicamente, apuñalando, retrocediendo detrás de escudos, apuñalando nuevamente, como máquina de matar perfectamente calibrada. Tu pueblo lucha con furia, con desesperación, porque saben qué les espera si pierden. Las mujeres particularmente luchan como poseídas, porque comprenden que la derrota no es solo muerte, es borrado legal, invisibilidad permanente, esclavitud jurídica para todas las generaciones futuras. Ves a tu hija menor, 12 años, luchando junto a mujeres 3 veces su edad, su pequeña espada cortando, su escudo bloqueando. Debería estar en casa aprendiendo a tejer, a administrar propiedades, a juzgar disputas. Pero Roma ha forzado esta elección: luchar ahora o vivir como sombra legal para siempre. La batalla gira. Los romanos comienzan a avanzar, lentamente, inexorablemente. Esta es la diferencia entre guerreros tribales y legiones profesionales, entre valor y disciplina. Tus comandantes comienzan a caer, los guerreros empiezan a retroceder, el pánico se extiende. Intentas reunirlos, conduciendo tu carro directamente hacia las líneas romanas, gritando, inspirando. Pero el peso de la realidad es implacable. Estás perdiendo. El valle que parecía ventajoso se convierte en trampa. Tu pueblo intenta retirarse, pero los bosques a ambos lados canalizan el retiro en estampida caótica. Las familias que trajeron, las carretas de suministros, todo se convierte en obstáculos. Los romanos masacran metódicamente, sin emoción, solo cumpliendo órdenes. La retirada se convierte en derrota, la derrota en desastre. 80.000 de tu pueblo mueren en el campo de batalla. Entre ellos, incontables mujeres guerreras que lucharon sabiendo exactamente qué perderían si Roma ganaba. No solo vidas, sino el derecho mismo a existir como personas legales completas. Logras escapar con unos pocos miles, intuyendo tus hijas, ambas heridas pero vivas. Te retiras profundamente en el territorio iceno, a bosques donde las legiones romanas no pueden seguir fácilmente. Pero sabes que es solo temporal. Paulinus enviará patrullas, quemará aldeas, tomará rehenes, hasta que te encuentren. En un claro del bosque, reúnes a los sobrevivientes, rostros manchados de lágrimas, cuerpos rotos, espíritus destrozados. Has perdido. Roma ha ganado. Y con esa victoria, el destino de las mujeres britanas está sellado. Las leyes romanas se impondrán. Los derechos de propiedad femenina serán borrados. 1000 años de tradición legal que reconocía la capacidad plena de las mujeres terminará. Lo siento, dices a tu pueblo. Tu voz ronca de gritar órdenes de batalla. Pensé que podíamos ganar. Pensé que nuestra causa justa, nuestros números superiores, nuestra determinación serían suficientes. Me equivoqué. Pero un viejo guerrero, cubierto de sangre no toda suya, niega con la cabeza. No te disculpes, mi reina. Nos diste la oportunidad de luchar por nuestro derecho a existir. Esa oportunidad valía cualquier precio. Mejor morir libre que vivir como sombra legal. Otros asienten, incluso en derrota, incluso sabiendo que las generaciones futuras vivirán bajo leyes que las borran, encuentran significado en haber resistido, en haber declarado que las mujeres son personas completas, que los derechos no dependen del género, que la justicia no requiere tinta en pergamino para ser verdadera. Tus hijas se acercan, ambas cojeando, ensangrentadas, pero vivas. ¿Qué haremos ahora, madre?, pregunta la mayor. ¿Nos rendimos? ¿Buscamos términos? No nos rendiremos, dices finalmente, tu voz ganando fuerza. Porque la rendición significaría aceptar sus términos, vivir bajo sus leyes, criar a nuestras hijas en un mundo donde son legalmente invisibles. No, hay otra opción. Ves comprensión aparecer en sus ojos. No es la opción que querrías, pero es la única que preserva la dignidad, la única que niega a Roma la victoria total. Si nos capturan vivos, continúas, seremos exhibidos en Roma, desfilados encadenados por las calles, arrojados a las mazmorras. Tú, mis hijas, seréis esclavas, propiedad legal de algún romano, usadas como él decida, sin derechos,
sin voz, sin existencia legal excepto como objetos poseídos. La mayor comprende primero. ¿Veneno?, pregunta suavemente. Asientes. He llevado una dosis desde Camulodunum, suficiente para nosotras tres. Moriremos como hicenas libres. No viviremos como esclavas romanas. Nuestra muerte será declaración final. Preferimos no existir antes que existir como sombras legales. Preparas la poción. Extractos de plantas que los druidas enseñan. Rápido. Relativamente indoloro. Final. Tus hijas observan con rostros pálidos pero resueltos. Han sido criadas para ser reinas, para poseer tierras, para comandar respeto. La idea de vivir como propiedad, como objetos sin capacidad legal, es peor que la muerte. Madre, pregunta tu hija menor, su voz temblorosa. ¿Habrá un tiempo futuro donde las mujeres vuelvan a poseer propiedades? ¿Donde las leyes nos reconozcan nuevamente como personas completas? Tomas su rostro entre tus manos. No lo sé, hija mía. Quizás Roma gobierne durante 1000 años. Quizás sus leyes se extiendan por todo el mundo conocido. Quizás las mujeres del futuro ni siquiera recuerden que una vez, aquí en estas islas, fuimos iguales bajo la ley. Pero también es posible, continúas, que nuestra rebelión, nuestra negativa a aceptar el borrado legal, sea recordada. Que algún día, mujeres en tierras lejanas, en tiempos futuros, escuchen nuestra historia y comprendan que los derechos que tienen no son regalos de hombres benevolentes, sino herencias de mujeres que lucharon, que murieron, que se negaron a ser invisibles. Los sobrevivientes encuentran tus cuerpos al amanecer. Tú y tus hijas abrazadas, en paz final. Lloran, pero también comprenden. Has negado a Roma su victoria completa. Han conquistado territorios, han quemado aldeas, han matado guerreros, pero no te han quebrado. No has aceptado vivir bajo leyes que te borraban. Te entierran en secreto, en un lugar que solo los hicenos conocen. Sin marcadores, sin monumentos, porque los monumentos pueden ser destruidos. Pero tu historia se preserva, pasada de boca en boca, de madre a hija, en susurros cuando los soldados romanos no escuchan. Las semanas siguientes, Paulinus impone paz romana brutal. Aldeas enteras son quemadas. Sospechosos de ayudar la rebelión son crucificados. Las tierras hicenas son confiscadas sistemáticamente, redistribuidas a veteranos romanos. Las viudas son expulsadas de propiedades que sus familias poseyeron durante generaciones. Hermanos, esposos, hijos varones, incluso niñas que heredan bajo antiguas costumbres celtas, ven las propiedades transferidas a tutores masculinos hasta que alcancen madurez apropiada, que convenientemente nunca llega. Un historiador romano llamado Tácito escribirá sobre ti décadas después. Describirá tu rebelión, reconocerá que luchaste por libertad ancestral, admitirá que fuiste azotada, que tus hijas fueron violadas, pero también escribirá que eras bárbara, que tu pueblo era salvaje, que la civilización romana era superior a las supersticiones tribales. No mencionará que esas supersticiones tribales incluían leyes que reconocían a las mujeres como personas legales completas. Que la civilización romana mantenía a la mitad de su población en invisibilidad legal permanente. Que la barbarie que condenaba era en parte el reconocimiento de la humanidad plena femenina. Los años pasan. Roma consolida su control sobre Britania. Las leyes romanas se vuelven normalidad. Las generaciones que nunca conocieron las antiguas costumbres celtas crecen aceptando que las mujeres naturalmente no pueden poseer propiedades, que necesitan tutela masculina, que son perpetuamente menores bajo la ley. Pero en las regiones remotas, en las tierras altas del norte, en las islas occidentales, donde las legiones rara vez patrullan, las viejas costumbres persisten en secreto. Mujeres todavía heredan tierras, todavía toman decisiones, todavía ejercen poder, pero debe ser ocultado, disfrazado, oficialmente registrado a nombre de algún pariente masculino, mientras que realmente quien dirige es la mujer. Esta dualidad, esta actuación constante, se convierte en forma de vida. Las mujeres britanas aprenden a operar el poder real mientras fingiendo sumisión legal, a construir riqueza en sombras mientras aparentando dependencia,
a manejar asuntos mientras permitiendo que hombres firmen documentos. Es supervivencia, pero también es pérdida. La pérdida de poder ejercido abiertamente, de autoridad reconocida públicamente, de existencia legal plena. Tu rebelión no pudo prevenir esto, pero estableció precedente. Demostró que algunas mujeres preferían muerte a invisibilidad legal, que los derechos son valiosos más allá del precio de la vida misma. Siglos después, cuando Roma misma cae, cuando nuevas leyes son escritas, cuando nuevos reinos emergen de las cenizas del imperio, tu historia es recordada. No con precisión perfecta. Los detalles se distorsionan, se legendizan, se transforman. Algunos dicen que eras gigante, que tu cabello era fuego literal, que tu carro tenía cuchillas que cortaban a cientos. Estos detalles son falsos, pero capturan verdad más profunda, que eras figura más grande que la vida, que tu furia quemaba con justicia, que tu resistencia cortaba a través de aceptación pasiva. 1000 años después de tu muerte, en tierras que nunca conociste, mujeres luchan las mismas batallas. En feudos medievales, hijas heredan tierras solo para verlas transferidas automáticamente a sus esposos al matrimonio. En ciudades comerciales, viudas construyen negocios solo para que se los confisquen cuando rimarri o cuando mueren sin herederos varones. Las leyes han evolucionado, pero la premisa fundamental permanece. Las mujeres son legalmente menores, perpetuamente bajo tutela. Sus propiedades administradas por hombres. Sus decisiones sujetas a aprobación masculina. La invisibilidad legal que Roma impuso se ha extendido, normalizado, naturalizado. Pero también hay resistencia. En cada generación, mujeres que desafían, que reclaman, que luchan por reconocimiento legal. Algunas ganan pequeñas victorias. El derecho de administrar dotes bajo ciertas condiciones. El derecho de heredar cuando no hay parientes masculinos. Concesiones pequeñas que apenas arañan la superficie del problema fundamental. Tu nombre resurge ocasionalmente. En crónicas monásticas. En historias populares. Como advertencia a veces. Mira lo que sucede a mujeres que olvidan su lugar. Como inspiración otras. Recuerda a la reina que prefirió muerte a sumisión. En el año 1215, nobles ingleses fuerzan a su rey a firmar documento llamado Magna Carta. Establece que ningún hombre libre puede ser encarcelado sin juicio justo, que la propiedad no puede ser confiscada arbitrariamente, que la justicia debe seguir procesos establecidos. Es celebrado como fundamento de derechos humanos. Pero cada instancia dice hombre libre, no persona libre. Las mujeres, incluso nobles, incluso ricas, no están incluidas en estas protecciones fundamentales. Pueden ser casadas por conveniencia familiar sin consentimiento. Sus propiedades transferidas sin su aprobación. Encarceladas por desobediencia sin juicio. Tu lucha, que parecía terminar en derrota en aquel bosque hace 1200 años, resulta haber sido solo el comienzo de batalla que duraría milenios. En los siglos XVI y XVII ocurre algo notable. Humanistas redescubren textos antiguos, incluyendo la obra de Tácito que mencionó tu rebelión. Suddenly, tu historia está accesible nuevamente, no solo en fragmentos orales distorsionados, sino en palabras de historiador romano que te vio como enemiga, pero reconoció tu causa. Escritores ingleses, especialmente durante el reinado de Elizabeth I, se fascinan con tu historia. Aquí está una mujer que gobernó, que comandó ejércitos, que desafió al poder más grande de su época. En era donde Inglaterra tiene reina en el trono, tu precedente es políticamente conveniente. Demuestras que las mujeres pueden liderar, aunque tu final trágico sirve como advertencia sobre los límites de ese liderazgo. Pero algo curioso sucede en estas reinterpretaciones. Los escritores enfatizan tu causa como libertad tribal o independencia nacional. Minimizan o ignoran completamente el componente de derechos de mujeres. La realidad de que luchaste específicamente contra leyes que borraban capacidad legal femenina se pierde, reemplazada por narrativa más aceptable de heroína patriótica defendiendo su pueblo contra invasores. Es conveniente olvidar, porque en la Inglaterra de Elizabeth, a pesar de tener reina, las mujeres comunes todavía no pueden poseer propiedades independientemente.
Las esposas siguen siendo femme covert, legalmente cubiertas por identidad de sus esposos. Todo lo que poseen pertenece legalmente a sus maridos, exactamente como bajo leyes romanas que combatiste. Así que tu historia es celebrada, pero sanitizada. Eres heroína, pero no feminista. Rebelde, pero no revolucionaria de género. Tu causa es nacionalizada, despolitizada de género, hecha segura para consumo de sociedad que todavía mantiene mujeres en invisibilidad legal. Las mujeres que leen estas versiones, sin embargo, pueden leer entre líneas. Reconocen en tu rebelión contra Roma ecos de su propia lucha contra leyes que las borran. Tu negativa a aceptar tutela masculina resuena con viudas forzadas a entregar negocios a cuñados, con hijas desposeídas en favor de hermanos menores. Los siglos XVIII y XIX traen nuevas revoluciones, no solo políticas, sino intelectuales. Filósofos de la Ilustración escriben sobre derechos naturales, sobre igualdad, sobre que todos los hombres son creados iguales. Y nuevamente, hombres es específico, no metafórico. Cuando revolucionarios americanos declaran independencia en 1776, afirman que todos los hombres son creados iguales, dotados de derechos inalienables. Pero las mujeres americanas, incluyendo aquellas que ayudaron la revolución, siguen siendo femme covert, legalmente inexistentes. Sus propiedades pertenecen a esposos, sus contratos son inválidos, sus testimonios descontados en cortes. Una mujer llamada Abigail Adams escribe a su esposo, quien ayuda a redactar nuevas leyes. Recuerda a las damas, y sé más generoso y favorable con ellas que tus ancestros. No pongas poder ilimitado en manos de los esposos. Recuerda que todos los hombres serían tiranos si pudieran. Su esposo se ríe. Trata su petición como chiste encantador. Las nuevas leyes garantizan derechos, pero solo para hombres. La invisibilidad legal que Roma impuso, que combatiste en bosques britanos, continúa en República Nueva, que se afirma fundada en libertad universal. Pero algo está cambiando. Las mujeres están organizándose, escribiendo, argumentando. En 1792, Mary Wollstonecraft publica Vindicación de los derechos de la mujer. Argumenta que las mujeres no son naturalmente inferiores, que la educación y la ley las han hecho así, que merecen los mismos derechos legales que los hombres. Es ridiculizada, atacada, sus argumentos descartados como absurdos, pero ha abierto conversación que no se cerrará. Y aunque ella no lo sabe, aunque 1600 años de distancia la separan de ti, está luchando tu batalla. La batalla por reconocimiento legal pleno, por el derecho de existir como persona completa bajo la ley. Tu nombre comienza a aparecer en sus escritos, no como figura histórica precisa, sino como símbolo. Mujer que se negó a aceptar borrado legal, que luchó, que eligió muerte sobre invisibilidad. El siglo XIX ve primeras victorias reales, pequeñas, graduales, pero victorias. En 1839, Mississippi se convierte en primer estado americano en otorgar a mujeres casadas derecho de poseer propiedades separadamente de sus esposos. 1800 años después de tu muerte, finalmente, en un rincón del mundo, las leyes comienzan a reconocer lo que las leyes celtas sabían, que las mujeres pueden poseer independientemente. Otros estados siguen, lentamente. En Gran Bretaña, el Married Women's Property Act de 1870 finalmente permite que esposas posean propiedades, pero con limitaciones, solo ganancias y herencias, no todo. Y requiere vigilancia constante, porque cada nueva ley está sujeta a interpretación restrictiva por jueces que crecieron creyendo en la inferioridad legal femenina. Sufragistas marchan, demandan voto, pero enfrentan argumento tras argumento basado en la misma premisa que Roma usó, que las mujeres son naturalmente incapaces de juicio político, que necesitan protección masculina, que la participación política las corrompería o dañaría. Las sufragistas invocan tu nombre. Eres citada en panfletos, en discursos. Boudica lideró ejércitos. Si pudo comandar guerreros, ¿por qué no podemos depositar votos? Los detalles de tu historia todavía son vagos, legendarios, pero la esencia, mujer de poder político real,
es políticamente útil. En 1918, mujeres británicas obtienen derecho de voto, limitado, solo mayores de 30 con calificación de propiedad. En 1920, mujeres americanas obtienen sufragio. 1900 años después de tu rebelión, finalmente tienen voz política formal. Pero la propiedad, los contratos, la capacidad legal plena en todas las áreas, eso lleva más tiempo. No es hasta los 70 y 80 que leyes de propiedad matrimonial en países occidentales finalmente otorgan a mujeres casadas derechos iguales completos. 2000 años. 2 milenios desde que luchaste contra las leyes romanas que borraban capacidad legal femenina, para que finalmente, gradualmente, incompletamente, esas capacidades sean restauradas. Ahora, en el siglo XXI, tú eres recordada de formas que nunca imaginaste. Tu estatua se alza en Londres, cerca del Parlamento británico. Escultura monumental de bronce, tú en tu carro de guerra, brazo levantado, desafiante. Turistas toman selfies, guías cuentan tu historia, usualmente simplificada, nacionalista, la reina que desafió Roma. Pero hay otros que cavan más profundo. Historiadores feministas que examinan fuentes antiguas, que notan los detalles que generaciones previas minimizaron, que fuiste azotada específicamente porque reclamaste derechos de propiedad que Roma no reconocía en mujeres, que tu rebelión fue tanto sobre género como sobre nacionalidad. Académicas escriben papers. Boudica y la ley de propiedad romana. Derechos de mujeres en la Britania prerromana. Género y resistencia en el siglo I. Tu historia es analizada, contextualizada, restaurada en algunas de sus complejidades perdidas, y descubren algo notable. Las leyes celtas que protegiste, que permitían a mujeres poseer propiedades, heredar, liderar, no eran únicas. Culturas alrededor del mundo antiguo tenían sistemas similares. En Egipto prerromano, mujeres podían poseer independientemente. En algunas culturas germánicas, en sociedades nómadas de Asia Central, en varios pueblos africanos, mujeres tenían derechos de propiedad. Fue Roma específicamente, y luego las culturas que Roma influenció, que sistematizaron la invisibilidad legal femenina, que codificaron en ley la idea de que mujeres eran perpetuamente menores. La civilización, que Roma afirmaba traer, incluía específicamente el borrado de capacidad legal femenina. Tu lucha, que parecía tan específica, tan local, resulta ser parte de patrón más amplio. Culturas con derechos femeninos más equitativos, conquistadas por poderes que impusieron jerarquías de género más rígidas. Y en cada caso, hubo resistencia. Mujeres que lucharon para preservar sus derechos. La mayoría perdieron, fueron olvidadas, pero no todas. ¿Qué habrías pensado si pudieras ver el mundo ahora? En muchas naciones, mujeres poseen propiedades, firman contratos, testifican en cortes, gobiernan países, lideran corporaciones, comandan ejércitos. Exactamente lo que las leyes celtas siempre reconocieron como posible. Exactamente lo que Roma negó. Pero la victoria no es completa. En muchas partes del mundo, las leyes todavía tratan a las mujeres como menores legales. Requieren permiso masculino para viajar, para trabajar, para poseer. La tutela masculina perpetua que combatiste todavía existe, codificada en leyes de naciones modernas. Incluso en países con igualdad legal formal, la realidad es compleja. Brechas salariales, techos de cristal, cargas desiguales de trabajo doméstico. Las leyes pueden declarar igualdad, pero siglos de cultura construida sobre premisa de inferioridad femenina no desaparecen con simple legislación. Tu lucha, que terminó en derrota aparente en aquel bosque hace 2000 años, resulta haber sido batalla en guerra mucho más larga. Guerra que continúa, con victorias y derrotas, avances y retrocesos. Derechos ganados son atacados constantemente, requieren defensa continua. Las mujeres que hoy luchan por igualdad salarial, por representación política, por control sobre sus propios cuerpos, están luchando tu lucha. Quizás no lo saben, quizás nunca han oído tu nombre, pero están defendiendo la misma premisa fundamental, que las mujeres son personas completas,
con capacidad legal plena, con derechos inherentes que no dependen de permiso masculino. Y cuando estas mujeres modernas aprenden tu historia, muchas encuentran inspiración. No en la versión sanitizada de heroína nacionalista, sino en la verdad más compleja. Que eras reina que poseía tierras, que cuando esos derechos fueron amenazados, luchaste. Que preferiste muerte a invisibilidad legal. Que en tu elección final, afirmaste que la dignidad vale más que la supervivencia. Así que aquí termina tu historia. Y no termina, porque las historias de personas que lucharon por derechos fundamentales nunca realmente terminan. Se transforman, se transmiten, inspiran nuevas luchas en nuevos contextos. Eras mujer real, que vivió y murió hace 2000 años, que poseía tierras bajo leyes que reconocían tu capacidad plena, que cuando esas leyes fueron amenazadas, cuando tu existencia legal misma fue atacada, luchaste con todo lo que tenías, y cuando la lucha se perdió, elegiste tu propio final, negando a tus conquistadores la satisfacción de quebrantarte. Tu rebelión fracasó militarmente. Roma consolidó control. Las leyes que borran capacidad legal femenina fueron impuestas, se extendieron, se normalizaron durante 2 milenios. Desde esa perspectiva, perdiste. Pero desde otra perspectiva, tu resistencia preservó algo crucial, la memoria de que había alternativa, que las leyes no siempre borraron a las mujeres, que en tiempos antiguos, en tierras brumosas del norte, mujeres poseían, gobernaban, juzgaban, existían completamente bajo la ley. Esa memoria, distorsionada, legendaria, imprecisa pero persistente, se mantuvo viva. Y cuando mujeres de siglos posteriores comenzaron su propia lucha por derechos legales, por reconocimiento como personas completas, te encontraron, te reclamaron, te transformaron en símbolo de resistencia, de dignidad, de la negativa a aceptar invisibilidad. Así que descansa ahora, tú y tus hijas, en tu tumba secreta en bosques que ya no existen. Los Cicenos se han ido, Roma ha caído, Britania se ha transformado 1000 veces. Pero la pregunta por la que moriste, si las mujeres son personas completas bajo la ley, esa pregunta todavía se hace, todavía se contesta, todavía se lucha. Y mientras se luche, mientras mujeres en algún lugar todavía estén luchando por derechos que las leyes celtas reconocían hace 2000 años, tu historia importa, tu elección importa, tu negativa a arrodillarte importa. Entonces, duerme en paz, reina de los Cicenos, propietaria de tierras, comandante de ejércitos, jueza de tu pueblo, mujer que fue y se negó a ser reducida. Tu lucha continúa, en manos de mujeres que quizás nunca sepan tu nombre, pero que heredan tu causa. Y si en tus sueños eternos puedes ver el mundo que dejaste, quizás encuentres algún consuelo en saber que no moriste en vano, que la batalla que perdiste no fue la guerra, que la guerra continúa, y algún día, quizás, finalmente será ganada. Buenas noches, Boudica. Descansa bien, lo has ganado. Y así, mientras las estrellas giran sobre bosques antiguos donde descansas, el mundo continúa cambiando, transformándose, luchando las batallas que comenzaste. Cierra tus ojos ahora, oyente moderno, en tu cama cómoda, en tu mundo donde las leyes han evolucionado, donde la lucha continúa pero el progreso es innegable. Piensa en Boudica, en su coraje, en su elección, en el precio que pagó por derechos que quizás das por sentado. Y cuando despiertes mañana, recuerda que los derechos no son regalos. Son herencias compradas con sangre de mujeres cuyas nombres la mayoría ha olvidado. Pero no olvides a Boudica. Nunca olvides a Boudica. Buenas noches.